La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía. Yo creo que te podrás jubilar siendo piloto. Más y más se está pidiendo la autonomía para el transporte de cargas de A a B, pero yo creo que hay una serie de misiones que es complicado que nuestra generación, no digo que no llegará nunca, pero no creo que nuestra generación lo vaya a ver. Sara Corchete es la española que más manda en Airbus Helicopters. Es la única que forma parte del comité ejecutivo, es mano derecha del CEO y por su mesa pasan las decisiones más importantes que afronta la compañía. Se trata sin duda de la persona más influyente que ha pasado por este podcast y gracias a sus ojos privilegiados no solo veremos a qué retos se enfrenta Airbus, sino también cuál es el futuro de la industria. Hablaremos de prototipos, de cómo se desarrolla un helicóptero y, por supuesto, de drones, aerotaxi y también inteligencia artificial. Todavía queda un largo camino por recorrer y creo que va a costar mucho certificar la inteligencia artificial en cabina para reemplazar ciertas al ser humano, ¿no? A día de hoy hemos aprendido todo lo que podíamos aprender del uso de las baterías y de aerotaxis. El entorno no está preparado para recibir todavía estas aeronaves a nivel de infraestructuras. Todavía no tenemos las baterías que tengan un peso decente. Lo hemos parado porque ya no podemos seguir avanzando, ¿no? Sara empezó su andadura en Airbus como ingeniera de certificación y analista de vuelo de pruebas de avión, hasta que la compañía le encargó el grandísimo reto de convertir un solar vacío en Albacete en toda una planta de producción de helicópteros que luego además se enfrentó a una gran reconversión industrial. Para mí el mayor éxito es el haber elevado la empresa de Albacete, ponerla al mismo nivel que el resto de plantas de Airbus Helicópteros, sobre todo la de Francia y la de Alemania. Poner al equipo de Albacete al mismo nivel de competencias, de conocimientos que las otras dos plantas principales, para mí ese es el mayor éxito. Pero uno de los momentos que más ha marcado a la invitada de hoy fue muy al inicio de su carrera, cuando pasó noches en vela sin saber si una decisión tomada desde su despacho había tenido influencia directa en un accidente mortal. Me acuerdo que habíamos introducido un nuevo GPS y yo pues había hablado con el departamento que había diseñado el GPS, había tomado las especificaciones técnicas y había redactado, sin prestarle mucha atención, el procedimiento del manual de vuelo. Y unos meses después de que se entregó ese avión hubo un accidente y murieron varias personas. El motivo estaba relacionado con el GPS. Y en ese momento me acuerdo que pensé, cuando yo había redactado el manual de vuelo, no había tenido esa conciencia de que lo que estaba haciendo podía poner en juego la vida de personas. Lo había hecho como un trabajo normal, ¿no? Y estuve varias noches sin dormir pensando que yo podía haber hecho algo mal, ¿no? Y eso es lo que podía haber matado a todas esas personas. Y desde aquel momento, en todos los puestos que he tenido, siempre tengo presente ese impacto que podemos tener todos, da igual el puesto que tengamos. Durante la conversación, Sara nos desvelará que quizás toque buscar reemplazo al producto más exitoso de Airbus, el mítico Ecuriel, el H125. Y veremos cómo el espionaje no es solo cosa de películas, sino que cada día tienen que protegerse de gobiernos y también competidores que quieren conocer qué se cuece dentro de la compañía. Sí, es real. Te confirmo que es real. Yo lo he descubierto en este puesto. Los competidores, pues por supuesto que ellos quieren saber de nosotros y nosotros queremos saber de ellos, ¿no? Pues tenemos mucho cuidado con utilizar mensajes cifrados o con no usar herramientas cualquiera en las reuniones, muchas veces hasta los móviles, ¿no? No los tenemos con nosotros, bueno, pues no, por si acaso hay micrófonos. Y luego está también el contexto geopolítico. La mitad de nuestros ingresos son militares y bueno, pues qué duda cabe que tenemos cierta información respecto a clientes militares que también hay que proteger. No dejaremos de lado, como siempre, otros aspectos más personales y profesionales. Hablaremos de cómo liderar, del impacto del trabajo en la familia y del papel de la mujer en la industria aeroespacial. Bienvenida, bienvenido al único podcast en castellano dedicado a los helicópteros. Soy Aniol Jodar y esto es La Fórmula de la Sustentación.
Sara, muchas gracias por participar en la charla de hoy. Me gustaría empezar proponiéndote un pequeño juego. Vale. Ponte en el supuesto imaginario que te tuvieras que convertir tú físicamente en un helicóptero. Y quiero que pienses en un modelo, en sus características, no sé si en su línea o incluso algún vínculo emocional que tengas con él. ¿Me podrías decir cuál escogerías y por qué? Sí, sería el NH90, que es un modelo de helicóptero militar. El motivo es porque cuando empecé en el mundo de los helicópteros empecé como ingeniera de producción con ese modelo. El objetivo que me dieron según entré en Airbus fue el montar la línea final de montaje en Albacete, y durante casi 7 años estuve trabajando para ese modelo de helicóptero. Pasé mucho tiempo también en la línea de vuelo dando soporte y vi el primer vuelo del primero que habíamos ensamblado en Albacete, lo cual fue un orgullo. Entonces, vamos, sin duda sería ese. Uno de los motivos por los que tengo muchas ganas de hablar contigo es porque tienes una visión privilegiada, no solo de la realidad del sector, sino del futuro que viene. Así que en esta charla espero que sea un poco como una visita a una tarotista, pero una tarotista que de verdad sabe lo que va a pasar, porque en realidad quizá ya lo estás viendo. Hablaremos de muchas cosas, de inteligencia artificial, de cuándo los pilotos seremos prescindibles. No me pregunto si lo seremos, sino cuándo. También de qué se cuece dentro de Airbus. Y aprovechando quizás que no nos escucha casi nadie, pues que me desveles algún secreto o alguna novedad que pueda estar en camino. Antes de todo esto, me gustaría empezar preguntándote por algo muy básico, que es, en tu tarjeta profesional dice que eres secretaria corporativa de Airbus Helicopters y miembro del comité ejecutivo. Sí. Bueno, pues eso, ¿qué significa? Vale, si fuera por lo de secretaria nunca estaría en este puesto. De hecho, cuando lo escuché la primera vez me dije a mí misma, no es lo mío. Pero en realidad es un rol privilegiado dentro de una compañía que yo he descubierto una vez lo asumí. Tiene muchas funciones dentro. Hay una que es la más obvia, que es la de llevar el gabinete del presidente de la compañía, pero luego hay muchos otros temas de la compañía, como puede ser la seguridad de la división, la gestión de crisis y muchos temas transversales de gobernanza, de relaciones con el resto de las divisiones de Airbus. Y es un puesto donde básicamente tocas los temas que nadie quiere tocar, pero que al final son responsabilidad del CEO, ¿no? Se tiene, como dices, una visión muy extensa de la estrategia de la empresa, de los problemas que surgen en todas las funciones, y es un poco a lo que me he dedicado en los 3 últimos años que llevo en este puesto. Me gustaría aterrizar un poco lo que me has contado. ¿Me podrías contar, por ejemplo, cuál ha sido el día de hoy que has hecho hasta que has venido a sentarte en este micrófono para charlar hoy conmigo? Espérate un momento, que voy a mirar la agenda porque son temas tan diferentes que ya prácticamente ni me acuerdo de lo que he hecho hoy. Pues mira, a primera hora de la mañana he tenido una reunión de gobernanza para ver temas de procesos de la compañía. Hay un proyecto que se ha lanzado a nivel grupo y queremos ver pues, cómo podemos simplificar los procesos de la empresa. Luego después he tenido una reunión con el grupo, con Airbus y con el resto de las divisiones, con comercial y con defensa y espacio. Y hemos estado hablando de los temas principales que se discuten a nivel ejecutivo, top executive de la empresa. Luego después me han invitado a un workshop de cómo se colabora en temas de export control, que es uno de los principales problemas que tenemos que tratar hoy en día porque exportamos máquinas y cada máquina que se exporta lleva material americano y de otras nacionalidades, como os podéis imaginar. Y eso ha sido todo, porque luego he comido con la gente del workshop y he venido aquí. Me pregunto entonces, veo que hay una parte muy política en todo lo que haces. No sé si este es tu trabajo principal, gobernanza, política, hacer lobby, ejercer influencia alrededor de Airbus, o también estás en un día a día más de planificación, de desarrollo. De ingeniería muy poquito, más allá de lo que participo como miembro del ExCom en discusiones pues sobre innovación o sobre estrategia. Realmente dentro de mis funciones hay poco de eso. Como lo he mencionado anteriormente, me encargo también de la seguridad de la división. Hay muchísimos temas operacionales, tanto de seguridad física como de ciberseguridad. Y hay problemas y es también un mundo que no conocía y que muy entretenido. Después andaré un poquito en esto de la ciberseguridad. Tengo alguna preguntilla ahí guardada en el cajón. Pero
Me gustaría seguir en este proceso cronológico. Tú empezaste como analista de pruebas de vuelo, ahora ocupas uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la empresa y me pregunto cómo es este proceso de pasar a ser un perfil puramente técnico a enfrentarte cada vez a retos mayores donde, aparte de esta excelencia técnica, pues tienes que liderar equipos, gestionar personas, tomar decisiones estratégicas. ¿Es algo que tú has encontrado, que la empresa te ha ofrecido, que ya buscabas y que deseabas? ¿Cómo ha sido este cambio? Pues ha sido más suerte y oportunidades que se me han presentado adelante que realmente algo que yo buscaba. Al principio, como mencionas, entré a hacer el proyecto de fin de carrera en ensayos en vuelo, y de ahí pasé a certificación y mi única ambición en mi vida profesional era ser la mejor ingeniera posible. Pero no tenía ninguna ambición de ocupar altos cargos o de gestionar equipos. Nada por el estilo. Fue el amor lo que me llevó a cambiar de división y de sector. A mi marido lo trasladaron a Albacete, en aquel momento era todavía mi novio, y en 2010 decidí seguirlo, y cuando miré que había en Albacete para un perfil como el mío, no había nada de ingeniería, no había nada de aviones militares porque yo estaba en defensa y espacio, y lo único que había era Airbus helicópteros. Había unos edificios vacíos, como mencionaba antes. El objetivo era montar una FAL allá y el único puesto que ofrecían era ingeniero de producción. Yo no tenía ni idea de qué era la producción, nunca había estado en un taller, nunca había hablado, como los llamamos en este mundo, con un blue collar, y bueno, como no tenía otra opción, pues empecé en ese mundo desde lo más abajo de todo, y descubrí competencias en mí misma que nunca habría descubierto a lo mejor si no hubiera dado ese salto, ¿no? Y fue poco a poco, pues eso, empezando desde cero, cuando empecé a ganar la legitimidad del taller, del equipo que estaba alrededor de mí, y fue a partir de ese momento la empresa la que me ha ido proponiendo nuevos puestos según iba funcionando bien en el puesto anterior, ¿no? Pero no lo he buscado, y de hecho estoy aquí por una llamada de teléfono. No. ¿Y cuál fue esta llamada? ¿Quién era y qué te decía? Pues era un responsable de recursos humanos de aquí de Mariñán, que me dijo: tu nombre se ha mencionado en el comité ejecutivo de Airbus Helicópteros. Yo, por supuesto, no sabía que en el comité ejecutivo se me conocía, y han pensado en ti para ocupar esta función de secretaria corporativa en Mariñán. Uh-huh. Como puedes imaginar, al principio la idea, bueno, me chocó mucho, y me chocó mucho el título, secretaria corporativa, y me chocó mucho también el que era en Mariñán, ¿no? Y que eso implicaba pues un desplazamiento mío y de la familia. Luego hablaremos, en mis charlas siempre me gusta tocar estos temas, ¿no? El impacto que tiene, sobre todo creo que en el mundo de los pilotos, pero también claramente en el mundo de la ingeniería y del espacio, el impacto que tienen nuestras carreras en nuestro entorno, en nuestras familias. Pero siguiendo con lo que estábamos hablando, también quería preguntarte cómo ha sido este desarrollo de habilidades directivas que has tenido. Si tú has dicho que las has descubierto, pero no sé si además te has tenido que formar o realmente ha sido como algo espontáneo que ha ido naciendo en ti de manera natural. Es una mezcla. O sea, yo creo que hay una parte natural en los seres humanos que viene dada pues por la educación, los valores que hemos visto cuando éramos pequeñitos, las experiencias que hemos tenido, que hacen que surjan de forma natural ciertos valores, como puede ser el respeto por las personas, el escuchar, el integrar a la gente cuando se toman decisiones. Hay ciertas cosas que yo creo que surgen de manera natural. Por otro lado, la empresa también, una vez que ve que alguien está ya en la carrera de manager, como decimos aquí, ofrece una serie de soluciones pues que ayudan mucho, ¿no? Hay muchísimo material de coaches que se proporcionan a la gente que tiene esta carrera de manager, y eso, bueno, pues complementa mucho la parte natural. Pero yo creo que tienen que estar las dos, ¿eh? En el mundo de la aviación, ya es un mundo con solera, ¿no? Además, creo que tradicionalmente, bueno, es evidente que en una muy buena parte ocupada por hombres, y además muchos de ellos con origen militar, ¿no? Con ese ordeno y mando. Y ahora te escucho con esa voz tranquila, calmada, y no sé qué tal es, si genera una disonancia a tu estilo dentro de la empresa, o es algo a lo que se quiere tender, ¿no? Bajar un poco del ordeno y mando a más a cooperar. El hecho de que yo esté aquí demuestra que es algo a lo que se quiere tender.
sin duda. Dicho esto, la verdad que yo nunca me he encontrado frenos porque, bueno, pues de alguna manera ese estilo viene acompañado a lo mejor de una solvencia técnica o de una legitimidad que poquito a poco, bueno, pues uno se gana, y la verdad que en mi caso ha sido bastante natural, a pesar de que mi forma de ser, incluso mi físico, pues ahora no me ves, pero bueno, soy chiquitita, delgada, no es el estereotipo del mundo del que hablas, pues un mundo donde la gente, la mayoría, el 90% son hombres y como dices, a lo mejor muchos de ellos con un marcado o con un pasado militar, ¿no? Antes me hablabas de ese momento de abrir la puerta, bueno, quizá metafóricamente, ¿no? Pero entrar en Airbus Albacete, abrir la puerta y ver un solar vacío casi, ¿no? ¿Este ha sido el dotar de contenido todo eso? ¿Ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? ¿O ahora ya en puestos de dirección ejecutiva estás viendo cosas todavía más difíciles? No ha sido el mayor reto al que me he enfrentado, pero sí el mayor reto al que me enfrenté todavía fue en Albacete, y no he encontrado nada más difícil ahora en este puesto, y fue cuando todo ese contenido con el que llenamos aquellos edificios tuvimos que desmontarlo y vaciarlo porque la estrategia industrial de la compañía cambió. Hubo que reconvertir a Albacete en otra cosa, ¿no? Y para mí ese fue el mayor reto. El mayor reto porque había mucha gente impactada por esa decisión. Luego a nivel técnico, bueno, pues también la complejidad era grande. Gente impactada, no sé si es una manera de decir que tenías que gestionar despidos, recortes de plantilla, etcétera. No era ese el caso, pero sí reconversiones. Y bueno, quizás tú lo entiendas bien porque hay mucha gente en el mundo de la aeronáutica que está ahí por vocación, ¿no? Y por pasión. Y mucha de la gente que trabajaba en las FALES trabajaban con la ilusión de ver un helicóptero volar al final. Y de alguna manera el trabajo cambió. Y la idea era ya no construir helicópteros enteros, sino participar en la fabricación de todos los modelos de helicópteros que vuelan fabricados por Airbus, pero no en el helicóptero completo. Y esa transición fue muy dura. Uh-huh. Exitosa. ¿Qué era para ti el éxito? ¿Cuál fue el éxito de ese proceso para ti? Para mí el mayor éxito es el haber elevado la empresa de Albacete, ponerla al mismo nivel que el resto de plantas de Airbus helicópteros, sobre todo la de Francia y la de Alemania, que tenían, bueno, pues creencia, ¿no? de que estaban en el top. El poner al equipo de Albacete, que era un equipo que había crecido prácticamente de la nada, al mismo nivel de competencias, de conocimientos, de conversaciones, de participar en las decisiones que las otras dos plantas principales, para mí ese es el mayor éxito, demostrando que la gente de Albacete, no los españoles, no tienen nada que envidiar, ¿no? Y que es más que estamos al nivel, incluso en muchos aspectos por delante, ¿no? Vamos a abrir alguno de estos melones y temas que he comentado al principio. Ya que te tengo aquí, quiero aprovecharte para utilizarte de consultora particular. Y yo tengo 41 años, vuelo un helicóptero sanitario. La pregunta para mí es sencilla. Quiero saber si me podré jubilar siendo piloto o tendré que reconvertirme, como hicieron estos compañeros de Airbus, por ejemplo. Yo creo que te podrás jubilar siendo piloto. ¿Y por qué? Antes me has hecho la pregunta de ¿es que los pilotos vamos a seguir teniendo nuestro sitio? Esta es una pregunta que casi la industria os tiene que hacer a vosotros, a vuestro sector y a los pilotos y a las operadoras, ¿no? En el caso tuyo de emergencias. Y recuerdo que hace año y medio un CEO de un operador también de emergencias sanitarias noruego, que él decía que no podía imaginarse cómo una operación sanitaria o de rescate iba a poderse hacer sin un piloto. Es verdad que más y más se está pidiendo la autonomía para ciertas misiones de transporte de cargas de A a B o misiones relativamente sencillas o militares incluso, donde a lo mejor no se quiere arriesgar la vida del piloto, pero yo creo que hay una serie de misiones como la que tú puedas hacer u otras que es complicado que nuestra generación, no digo que no llegara nunca, pero no creo que nuestra generación lo vaya a ver. Y vuelvo a repetirlo, al final la industria responde a las demandas de los clientes, ¿no? Y hoy en día esa demanda por parte de esos segmentos no la estamos viendo. O sea que de alguna manera Airbus ha testeado esta demanda y considera que los operadores no quieren o no están preparados para ceder esta responsabilidad a un software. No todos. Y particularmente el sector de EMS
no lo demanda. Eso no quiere decir que no pidan avances que mejoren la carga en cabina o la seguridad en vuelo, ¿no? Pero a día de hoy, yo no creo que tú lo vayas a ver. Bueno, pues muchas gracias. No sé si me tranquiliza, pero me da esperanza. Hablemos también de la IA, es algo que ha evolucionado y ha explotado en los últimos año y medio, 2 años. ¿Qué está haciendo Airbus con ella? ¿La veremos también integrada en nuestra cabina? ¿Interactuaremos de forma natural con ella? ¿Tendremos un copiloto silencioso y ya se van a eliminar por completo las operaciones multipiloto? ¿Cómo lo veis? ¿Qué hay ahí? Yo creo que todavía queda un largo camino por recorrer. Nosotros sí que estamos utilizándolo en la parte de drones o en la parte de investigación, sí que se está haciendo proyectos con inteligencia artificial para embarcarla, pero de ahí a que se pueda certificar, creo que la regulación todavía va a seguir vigente y va con los mismos o con la misma filosofía, digamos, que ha estado ahí en los últimos años, y creo que va a costar mucho certificar la inteligencia artificial en cabina para reemplazar ciertas al ser humano, ¿no? Uh-huh. Ahora lo mencionabas precisamente, hace también muy poco tiempo estábamos hablando mucho de movilidad urbana aérea, drones autónomos que me llevarían en taxi volando de A a B, en fin, ¿no? Hemos visto montones de renderes, de vídeos, y Airbus, sin embargo, tomó la decisión no hace mucho tiempo de bajarse de este caballo. Me gustaría saber por qué se ha tomado esta decisión cuando estábamos en un hype, ¿no? Que parecía que esto estaba al caer. Bueno, no es que hayamos tomado la decisión de bajarnos, vamos a decirlo, que hemos pausado el proyecto porque a día de hoy hemos aprendido todo lo que podíamos aprender del uso de las baterías y todo lo que podíamos aprender de estos nuevos conceptos de aerotaxis, y ya no podemos ir más allá porque el entorno no está preparado para recibir todavía estas aeronaves a nivel de infraestructuras, la tecnología, todavía no tenemos las baterías que tengan un peso decente para poder permitir una autonomía de más de 40 minutos entonces al final no está el mercado maduro. Y dicho esto, lo hemos parado porque ya no podemos seguir avanzando, ¿no? ¿El mayor reto es tecnológico o es ético y quizá de adopción por parte del público? No hablo todavía de ética, o sea, no sé, no hemos llegado ni siquiera a ese punto. O sea, estamos primero en el reto tecnológico, el tema de las baterías sobre todo que mencionaba, y el segundo el tema de infraestructuras y regulación. Uh-huh. Una vez eso esté preparado, hablaríamos entonces de la parte ética, pero ni siquiera hemos llegado a plantearnos eso a día de hoy. Airbus hace poco presentó un nuevo modelo de helicóptero, el H140. Ahí, detrás de él, hay novedades importantes que vayan a venir en un horizonte temporal cercano. ¿Hay nuevas cosas que vayan a venir? Sobre todo se está trabajando en la parte de hibridación, no la voy a llamar electrificación porque como decía, todavía no vemos una electrificación completa, pero sí que, pues ahí, hasta donde la tecnología lo permite, se están investigando soluciones de hibridación, de reducción de consumo, pues a lo mejor parando un motor en crucero. En concreto este modelo también pues introduce una nueva aerodinámica que conlleva un menor consumo de combustible, y luego, pues soluciones de autonomía entendida como ayuda en cabina, ¿no? Yo diría que esas son las patas principales, y luego por supuesto todo lo que son ayudas a la navegación, de detección de cables, radar y todo lo que... Háblame de los cables, porque creo que yo como usuario, como piloto, creo que es uno de los principales, digamos, retos que tenemos, porque podemos ver tráficos, ¿no? Tenemos herramientas que nos enseñan dónde tenemos otros tráficos alrededor nuestro, tenemos ayudas que nos ayudan, que nos avisan de si estamos muy cerca del terreno. ¿Qué tecnología se está desarrollando para que me ayude a ver cables y a detectarlos antes de un impacto? Mira, no te sé decir exactamente qué tipo de si es radar o si es, pero sí que hay uno de nosotros lo llamamos Tecnobricks, que son como todos los ejes de investigación que tenemos, y uno es precisamente el de los cables. Ahora, ya no me preguntes si es visual o si es radar o si es, porque no te puedo decir, no estoy tan metida en el mundo de la ingeniería como para contarte los detalles técnicos. Bueno, hablemos de estrategia más global de la empresa. La empresa es líder en muchos segmentos del mercado, pero hay uno en el que claramente no es el líder, y además el competidor, a mi modo de ver, ha arrasado con todo. Es Leonardo con el 139, que es un producto muy maduro, y sobre todo pues que en el sector del oil and gas, del salvamento marítimo, realmente tiene, yo diría, casi el monopolio. Bueno. Airbus
¿Tiene algún producto, alguna bala en la recámara para desbancar a Leonardo de este liderazgo? Nuestra gran apuesta es el 160. El 160 es antes de anunciar el 140 era el helicóptero más moderno que teníamos, compite directamente con el 139, se puso en servicio hace un par de años, todavía era una máquina relativamente nueva y no estaba, no podía competir todavía con el 139, pero ahora que está en servicio, sobre todo del mundo del gas, el retorno que nos está llegando es buenísimo, sobre todo en cuanto a coste de mantenimiento. Parece ser que los operadores que están volando más nos dicen que son capaces de hacer el mantenimiento de las 800 sin parar o parando solamente por la noche y siguiendo operando el helicóptero durante el día. Y la máquina, la verdad es que está dando unos resultados estupendos. Y tiene la ventaja de que es más moderna que el 139. Entonces tenemos la esperanza de que va a penetrar el mercado y aunque no queremos desbancar del todo a Leonardo, porque al final la competencia siempre es buena, esperamos captar por lo menos la mitad. Pues el tiempo lo dirá, estaremos atentos a todo ello. Ya veremos. Hemos comentado hoy algunos proyectos de innovación. Antes de seguir hablando de ello, también tengo mucho interés en saber el punto previo, que es decidir en qué proyectos y en qué tecnologías se invierte, porque al final uno no tiene recursos ilimitados y tiene que tomar decisiones. Y también cómo es ese proceso de ensayo y error, porque me imagino que por cada proyecto, digamos, exitoso, habrán muchos procesos fallidos que no salen adelante y que es un dinero que al final pues se va a la basura. Pues este es uno de los temas más apasionantes de una empresa. Como dices, hay unos recursos limitados y lo que se hace todos los años, primero se define ese nivel máximo de autoinversión que podemos llevar a cabo durante el año y luego se seleccionan los proyectos según categorías. Entonces hay una, por supuesto, que es Aviation Safety, hay otra que es la parte de innovación, hay otra que es la parte de servicio, de soporte al cliente. Y en base a la demanda, lo que hablaba antes, ¿no? A las necesidades del cliente o temas de aviation safety, ahí no hay compromiso, ¿no? O nuevas regulaciones que pueden surgir. Hace poco salió una nueva normativa de ditching. Pues tenemos que adaptar nuestras máquinas y no queda otra que invertir en eso. Pues se toman las decisiones, se arbitra a nivel de comité ejecutivo. O sea, son decisiones que se toman al más alto nivel de la compañía y se decide en cuáles se va a apostar este año y cuáles a lo mejor se van a retrasar. Luego hay otra parte que son sobre todo en los contratos que hacemos con grandes clientes militares, hay muchas innovaciones que son demandadas directamente y financiadas por el cliente, ¿no? Y entonces, pues también intentamos aprovechar ese empujón, ¿no? Que de alguna manera no es financiación propia, sino que viene ya pagada por el contrato, pues para también complementar este proceso. Me hablabas de estos recursos limitados, ¿no?, que tenéis. ¿Dónde están ahora los huevos puestos en los próximos años? ¿La apuesta dónde corre? Sigue estando en la parte de seguridad. Comentábamos antes el tema de la detección de cables, por ejemplo, son los temas en los que se está invirtiendo. La parte de reducción de consumo de combustible también se está... La cuarta que me había olvidado era la sostenibilidad, que es la parte de esa reducción de CO2. Uh-huh. La verdad es que está un poco repartido. Y luego, como novedad a lo mejor de estos 2 últimos años, está la parte de drones, que era algo en lo que no invertíamos hasta hace unos años y en los últimos 2 años sí que estamos invirtiendo ahí más. Uno de los proyectos que imagino que se ha llevado parte de estos recursos es el programa Racer, ¿no? Este prototipo de helicóptero que entiendo quiere resolver alguno de los principales problemas que tenemos ahora, que es la velocidad, ¿no? No podemos correr igual que un avión. Para que la gente se lo pueda imaginar un poco, tiene forma de helicóptero, pero no tiene el rotor de cola. Incorpora una especie de alas, ¿no?, con 2 motores, con dos hélices, mejor dicho, que le empujan, ¿no?, como si fuera una especie de autogiro. No sé si esta tecnología verá la calle o es algo simplemente que es un proyecto de estudio que generará aprendizajes y que algún día ya veremos qué pasa. Hoy en día es un proyecto de estudio, como mencionas.
y ya ha generado muchos aprendizajes, lo que comentaba de la hibridación o de volar con un solo motor, o muchas preguntas que teníamos sobre la arquitectura, la aerodinámica, por ejemplo, la forma de la cola es especial y probablemente se incorpore en los nuevos desarrollos de helicópteros. La gran pregunta de la velocidad todavía no ha sido respondida por el mundo en general. Hay diferentes tipos de clientes y según a quién le preguntes y según sobre todo dónde estén, no es lo mismo Europa que Estados Unidos, o bueno, pues cada uno tiene una opinión diferente en cuanto a la gran velocidad, ¿no? Y ahí nosotros lanzamos esa pregunta, pero todavía no tenemos claro cuál es la respuesta y no tenemos claro cuál será el concepto, la arquitectura del helicóptero del futuro, ¿no? Uh-huh. Pero seguro que nos servir, que usaremos la tecnología que hemos aprendido gracias al Racer. Hemos hablado del Racer, también hablado del Flight Lab, del Disruptive Lab, al Pioneer Lab, ¿no? Todo proyectos diferentes que buscan probar tecnologías que se han hecho públicas, pero me gustaría si me pudieras abrir la cortina a aquello que todavía el público no conoce. No sé si hay alguna idea, algún proyecto a 5 o 10 años vista que todavía no hemos visto y nos puedes adelantar qué vamos a ver. A día de hoy, como dices, se está probando todo en las diferentes plataformas. Está claro que nuestros modelos de helicópteros tendrán que reemplazarse algún día. Y tomo, por ejemplo, el 125, que es, no voy a decir el cash cow porque no es el más caro de los helicópteros que vendemos, pero sí el que más vendemos y sobre el que tenemos el 90% del mercado. Llegará un momento en el que habrá que evolucionarlo, ¿no? Pero ¿cuándo? No se sabe. Y lo mismo con los otros, Hoy en día no sabemos, se está probando muchas cosas y queremos estar maduros en cuanto a cuáles serían las tecnologías que incorporaríamos en el próximo modelo de helicóptero, pero no sabemos cuándo va a ser. Incluido, por ejemplo, el 145, que ahora mismo tiene un éxito enorme. La gran pregunta es cuál es el momento ideal para lanzar un nuevo producto y sustituirlo, y desde luego no es ahora, porque el éxito que tiene es increíble, es impensable ahora. Ese sí que es el cash cow de la compañía y es impensable ahora decir no, vamos a sustituirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues al menos ya hemos tachado algunos modelos que de momento van a seguir. Veremos, hay otros que han quedado ahí en el aire. Este verano en España ha habido un tema que ha sobresalido por todos los demás, el tema de los incendios, cada vez más virulentos, difíciles de contener, afectaciones a bienes y personas. Y ahí creo que los helicópteros sí que tienen mucho que decir. No sé si Airbus, además en esta hibridación de plataformas autónomas, está trabajando en tecnologías nuevas que nos permitan ser más eficientes en este reto climático, tecnológico, humano que tenemos por delante. La verdad que todavía no tenemos clara cuál es la demanda. O sea, hay, por ejemplo, en Grecia se acaban de vender varios 215 para misión de apagafuegos. España está súper interesada también en todo esto, pero estamos empezando, digamos, a trabajar en cuál podría ser la tecnología, ¿no? para identificar. Una de las opciones que se contemplan, pero todo esto es súper prematuro, es, por ejemplo, el utilizar la combinación dron-helicóptero, ¿no? Para lanzar un dron en avance que pueda identificar los puntos calientes y luego ir con el helicóptero, ¿no? a tratarlos. Pero a día de hoy vamos a decir que en todas las áreas se tiene en cuenta, pero no estamos todavía estructurados o organizados para decir, no, venga, lanzamos un proyecto y vamos a modificar esta versión del helicóptero, ¿no? para que se dedique a eso. Pero bueno, más y más la demanda está ahí. En Sudamérica también hay mucha necesidad y yo creo que de aquí a nada lanzaremos o nos organizaremos de alguna manera para canalizar todas los BRICS que se están investigando por aquí y por allá, para de alguna manera canalizarlos y que den un producto concreto, ¿no? Desde luego sí, hay muchos retos, ¿no? El volar de noche, que es probablemente donde tendría más sentido lanzar agua, ¿no? Desde arriba, porque es cuando la incidencia del sol no existe, baja la intensidad de la llama, porque ahora creo que el reto que tienen los bomberos es que lanzar agua a un incendio con llamas de 20 metros pues es como no hacer nada, porque se evapora todo antes de llegar al suelo, y supongo que ahí es uno de los caminos en los que tendréis que ahondar. Claro. Hemos hablado antes, lo has comentado tú, de ciberespionaje o ciberseguridad. Sí. Es un tema que me interesa. No sé si vivo en los mundos de James Bond, pero me gustaría saber si el espionaje en la industria es real, si tenéis que protegeros de espionaje por parte de incluso gobiernos, instituciones. Y por otro lado también,
de los competidores, ¿no? Que quieren meter el hocico y saber qué estáis haciendo. ¿Cómo se trabaja todo eso y hasta qué punto el secretismo es alto, se toman muchas medidas o es algo más de película que, en fin, que no es real? Sí, es real. Te confirmo que es real. Yo lo he descubierto en este puesto. Y hay pues dos tipos, ¿no? de espionaje. Como dices, uno es la parte de los competidores. Pues por supuesto que ellos quieren saber de nosotros y nosotros queremos saber de ellos, ¿no? Y bueno, pues no creemos que se utilicen malas técnicas, pero no está de más tomar ciertas medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se discuten temas comerciales, a lo mejor que no queremos que se sepan antes de tiempo, ¿no? Bueno, pues tenemos mucho cuidado con utilizar mensajes cifrados o con no usar herramientas cualquiera en las reuniones, muchas veces hasta los móviles, ¿no? No los tenemos con nosotros, bueno, pues no, por si acaso hay micrófonos. Y luego está también el contexto geopolítico, la mitad de nuestros ingresos son militares y bueno, pues qué duda cabe que tenemos cierta información respecto a clientes militares que también hay que proteger. Sí que invertimos en esa protección, bueno, como todo, ¿no? Siempre hay margen de mejora, pero sí que intentamos, desde luego, seguir la normativa, que hay mucha normativa al respecto, y bueno, y utilizar pues los medios de que disponemos, no solamente nosotros, el grupo Airbus también dispone de muchos medios, sobre todo para la parte de ciber, pues para protegernos como mejor podamos. ¿Esto te afecta en tu día a día? Es decir, ¿tengo que utilizar un móvil específico para hacer esto, o este ordenador, o esta red, o no puedo conectarme a nada que no sea de Airbus? En fin, no sé, ¿tiene una parte práctica que te ha sorprendido? A ver, no es que sea un irritante muy grande, pero bueno, hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando viajo por ahí no me llevo el ordenador, por supuesto, para evitar perderlo, ¿no? Y a lo mejor que pueda contener cierta información que caiga en manos que no deben, o bueno, pues intento no conectarme desde la wifi de un hotel a temas del trabajo. O sea, sí hay ciertas precauciones, ¿no? que tengo. Me decías que los competidores quieren saber lo que hacéis y me has dejado entrever que también vosotros tenéis gente o tenéis interés en saber qué están haciendo ellos. ¿Cómo os acercáis a la competencia sin hacer cosas ilegales, pero sí para rascar un poco y saber qué se cuece por otros lados? Hay muchas maneras de hacerlo y de hacerlo legalmente, o sea que no son prácticas ilegales. Los operadores, por ejemplo, muchos tienen flotas mixtas. Entonces, al final, bueno, pues te cuentan las experiencias de cómo es el mantenimiento de un helicóptero en comparación con el nuestro. Está Internet. Hoy en día en Google se encuentra casi todo. Entonces, bueno, pues hay gente que hace estudios de mercado y que se dedican, bueno, pues a analizar lo que los competidores publican, porque muchas veces son cosas públicas, y bueno, pues en ponerlos, a compararlos con lo que hacemos nosotros. Y bueno, pues al final, uniendo piezas, ¿no? Pues somos capaces de entender, bueno, uniendo piezas que vemos y a veces otras que no vemos, pero que como tenemos a lo mejor conocimiento técnico, pues podemos completar, ¿no? Bueno, pues podemos tener una visión relativamente fiel de lo que hacen, ¿no? ¿Hay algún competidor que os preocupe, que os tenga o al que tengáis puesto el rabillo del ojo por lo que pueda venir? Vamos, no es un secreto para nosotros, Leonardo es nuestro competidor por excelencia en el segmento, o sea, en el mercado civil. Luego en la parte militar, bueno, pues están los americanos y ahí ya es otra liga, ¿no? Donde de alguna manera las armas que tenemos para competir, pues muchas veces no están en nuestras manos. Ellos tienen armas que nosotros no tenemos, ¿no? Más políticas. Se nos va acabando el tiempo, pero me quedan algunas cosas en la recámara y me gustaría ya empezar también a abrir otra parte quizá un poquito más personal. El cargo que ocupas, ¿no? Estos cargos de directivos no suelen durar para siempre. De hecho, es normal ver que en las empresas rotan de manera más o menos rápida. No sé si te has planteado dónde te ves cuando termine esta etapa actual, si tienes ganas de volver quizá a una posición más tranquila, de estar vinculada más a la ingeniería, o al revés, o tienes ganas de seguir esta ambición en posiciones de liderazgo. Es una mezcla de las dos. O sea, de alguna manera lo que me motiva no es la ambición de tener una posición directiva per se, vamos a decirlo así. O sea, no es eso lo que me forzaría a hacer el siguiente movimiento. Casi más está en la parte, bueno, pues operacional, técnica, tener a lo mejor delante de mí
un reto de algo que esté, bueno, pues a mitad de camino y a lo mejor terminar de desarrollarlo, casi me motiva más eso que el puesto en sí o el nivel del puesto. Me gustaría seguir en el mundo de los helicópteros porque me encanta nuestra división, la verdad que me parece que todavía me quedan cosas de aprender. Y esa es mi idea, es un poco los requisitos que le pongo, más allá de que sea un puesto directivo, ¿no? Es bueno, pues que haya un reto operacional y que coja algo en un momento en el que yo pueda impactar, ¿no? Y contribuir a seguir desarrollándolo, ¿no? A lo largo, Sara, de toda la charla hemos visto un poco el impacto positivo que ha tenido, ¿no?, el cargo que desarrollas y todo lo que has ido aprendiendo. También me gustaría saber qué impacto tiene en tu entorno, en tu vida personal, asumir un cargo de responsabilidad como el que tienes. No sé si familia, entorno, vida personal se resiente de todo esto. Impacto sí. Resentir es una palabra que tiene cierta connotación negativa y no me gusta pensar en esos términos. Evidentemente yo cuando me mudé a Mariñán arrastré a mi marido y a mis 2 hijos. En aquel momento tenían 6 y 8 años y el moverse pues no es fácil, ¿no? Sacarlos de su entorno controlado de Albacete aquí al sur de Francia, que es un entorno complicado, pues no fue fácil, ¿no? Y luego, pues sí, un puesto como estos pues requiere cierta inversión de tiempo que a lo mejor no dedicas a la familia, pero en mi caso, por ejemplo, creo que no necesariamente es negativo, ¿no? Pues en el caso de la mudanza, una vez pasado el bache, por ejemplo, pues los niños ahora tienen la suerte de ir a un colegio internacional, hablan 3 idiomas, han superado muchos miedos que otros hemos superado ya cuando teníamos 18 y más. Entonces creo que es un aprendizaje. Y bueno, la parte del tiempo que no se está con ellos, bueno, tanto mi marido como yo siempre hemos pensado que se puede rellenar de otras formas que también les aportan, ¿no? Y a lo mejor están con una tercera persona que es diferente a nosotros y les enseña otro tipo de valores, o están haciendo una actividad que también es bueno y bueno, lo importante es que todos, ¿no?, los 4, pues gracias a esto aprendamos de una manera o de otra. Uh-huh. Última pregunta antes de la pregunta final, de la clásica que le cae a todo el mundo. No quiero desaprovechar la oportunidad de algo que ya hemos hablado antes, de hablar de esto, de la presencia de la mujer en la industria aeroespacial, ¿no? Los datos que leo por ahí es que aproximadamente hay si no estoy equivocado, en torno a un 6% de las personas que trabajan en la industria son mujeres. ¿Consideras que esta falta de participación de las mujeres tiene consecuencias directas, no sé si en la seguridad, en la cultura, en la innovación de la industria? Y la siguiente pregunta es también si crees que se tiene que atajar. Sí, estoy convencida. Estoy convencida de que la industria se pierde muchas cosas por el hecho de no tener esa diversidad de hombres y mujeres. Creo que hay ciertas decisiones que se tomarían de forma diferente si hubiera mujeres en el entorno donde se toman dichas decisiones, y creo que los resultados serían mucho mejores. Y por supuesto que creo que hay que tratarlo, pero empieza por no solamente las empresas las que tienen esa responsabilidad, creo que está fuera de las empresas, la sociedad. Bueno, y los que toman decisiones tienen que también empujar por ahí. Y tengo que decir, y aquí, bueno, a lo mejor hablo, no soy políticamente correcto, pero cuando comparo, por ejemplo, España con otros países como pueda ser Francia o Alemania, en España se han hecho muchas cosas que todavía no se han hecho en los países vecinos. Me decías que las mujeres aportan decisiones diferentes. Me gustaría que me aterrizaras esto en un ejemplo concreto. No sé si te viene a la cabeza qué aportación concreta a veces o qué mentalidad aporta una mujer respecto al pensamiento de un hombre. Sin ir a un ejemplo concreto, pero vamos, te puedo decir reuniones, por ejemplo, donde se tiene que tomar una decisión técnica y al final, cuando hay muchos hombres alrededor de la mesa, en general, el ego puede mucho más que el interés común, ¿no? Y el que una función tenga razón y el hombre que representa esa función tenga razón puede más que el interés colectivo se pierde un poco el norte, ¿no?, el objetivo de lo que se quiere conseguir. Y eso no, también salvo excepciones, pero no es tan común en las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen ese, a lo mejor, más balance o más interés por el bien común. Y más allá de mujeres, casi iría a la diversidad. O sea, al final no es un tema de
de hombre-mujer, pero bueno, en particular, en concreto, las mujeres son diferentes de los hombres y bueno, pues si tienes otro colectivo con esa serie de cualidades diferentes, pues vas a tomar la decisión teniendo en cuenta también esas cualidades. Ujú. ¿No? Y muchas veces eso se pierde. Ahora sí, ya la última. Sabes que siempre me gusta terminar preguntando a los invitados por un momento difícil que hayan vivido en vuelo. Yo no sé si tú te has tenido que enfrentar a una situación semejante o si simplemente, que también es muy valioso, pues quieres compartir algún aprendizaje que hayas sacado a lo largo de tu carrera y que creas que sea valioso para nuestros oyentes. Pues ya que hablas de vuelo, me voy a referir a mis orígenes, a 2008, cuando todavía era una ingenierucha y trabajaba en el departamento de certificación. En aquel momento me dedicaba a hacer manuales de vuelo y manuales de operaciones, los manuales de vuelo que luego los aprobaba la autoridad de certificación. Y hay un avión, el C-295, que era el avión que producía, bueno, que sigue produciendo en España por Defensa y Espacio. Y me acuerdo que habíamos introducido un nuevo GPS en una de las versiones de 295 que iba destinada a las fuerzas polacas. Y yo, bueno, pues como parte de mi trabajo, pues había hablado con el ingeniero con el departamento que había diseñado el GPS, había tomado las especificaciones técnicas y había redactado, sin prestarle mucha atención, el procedimiento del manual de vuelo y bueno, luego había seguido su curso, se había certificado y unos meses después de que se entregó ese avión a las fuerzas polacas, hubo un accidente y murieron varias personas. Y recuerdo que en ese momento, mientras, bueno, por supuesto, hubo la investigación, quién es culpable, es el fabricante, es un tema operacional, lo que ha pasado, el motivo estaba relacionado con el GPS. Y en ese momento me acuerdo que pensé, cuando yo había redactado el manual de vuelo, no había tenido esa conciencia de que lo que estaba haciendo podía poner en juego la vida de personas. Lo había hecho, bueno, pues sin ningún tipo de, bueno, como un trabajo normal, ¿no? Quien va a trabajar y escribe algo y hasta ahí lo manda y se acabó. Y estuve varias noches sin dormir pensando que yo podía haber hecho algo mal, ¿no? Y eso es lo que podía haber matado a todas esas personas. Al final, bueno, la causa que estaba relacionada con la guarda de anular el Ground Proximity Warning System se vio que era una causa operacional. No obstante, hicimos modificaciones en el manual de vuelo para poner una alerta de, por favor, asegúrense que cuando despegan la guarda está puesta y no está anulado el Ground Proximity Warning System. Y siempre me queda esa duda de, si yo en ese momento hubiera pensado más en la operación y hubiera pensado más en la vida de las personas, a lo mejor se me habría ocurrido incluso poner ese warning, ¿no? De atención, por favor, que esté puesta la guarda y que no esté anulado el sistema, ¿no? Y desde aquel momento, en todos los puestos que he tenido, siempre tengo presente ese impacto que podemos tener todos, da igual el puesto que tengamos, puede ser yo aquí en mi rol dentro de una reunión con el comité ejecutivo, puede ser cualquiera en el mundo de la producción, sí, ese impacto que podemos tener en la seguridad aérea. Pues Sara, nada más por mi parte, muchas gracias por compartir toda tu experiencia, tanto personal como profesional, ¿no? Creo que no has sido muy exitoso en el intentar conseguir el gran bombazo, pero no de lo que viene. Has hecho muy bien tu trabajo y nada, te deseo la mejor de las suertes y espero seguir en contacto contigo. Gracias a ti, Aniel. Ha sido un gusto hablar contigo. La fórmula de la sustentación.